buenas noches, iglesia. Qué placer y qué bendición tengo el poderlo saludar, el poderlo bendecir a través de este saludo. Y tanto a usted como a aquella persona que se conecta por primera vez. Y la palabra de Dios dice que cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. Quizás hace mucho que no nos podemos juntar como lo habituamos siempre, pero que con un mismo corazón, con un mismo sentir y con un mismo espíritu podamos levantar un altar de adoración a nuestro Dios, ahí donde estés, en tu casa, en tu trabajo, que puedas adorar a nuestro Dios. Y sin nada más que agregar, te animo a que cantes al Rey de Reyes. ¡Vamos! Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Declarado, Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. 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 Te alabo, ya no hay derrota en mí. Te alabo, redimiste mi vivir. Te alabo, tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti. Te alabo, por tu espíritu en mí. Te alabo, tu poder habita en mí. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Profetizar. Profetizar.
Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos
Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga: solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Y solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Buenas noches, Iglesia. Nuevamente conectándonos. Es nuestro deseo, como siempre, de que cada uno de ustedes, su pueblo, sus hijos, se encuentren guardados y protegidos bajo la mano de nuestro Dios. Les cuento que hoy, bueno, verán, estoy grabando desde casa y bueno, y eso trae algunos inconvenientes, pero vamos sorteándolos. Así que espero que puedan estar bien, como les decía recién. Les comento que hoy día, después de escuchar la palabra, vamos a tener el testimonio de la familia Fredes, quienes nos van a relatar de manera sencilla pero contundente cómo han estado viviendo en estos tiempos desde que entramos en cuarentena. Es importante por ahí saber y conocer la vida de nuestros hermanos. Hoy he titulado la palabra: lo importante no es temer, sino saber qué hacer. Si ustedes recuerdan, la prédica anterior la titulé: lo importante no es temer. Y dirán, bueno, pero se relaciona mucho, ¿será la segunda parte? No. Si bien tiene que ver con lo que con este desafío para cada uno de nosotros de no sentir temor, el enfoque de la palabra hoy día va a estar en lo que sí nosotros tenemos que hacer. Recuerdo, y me parece importante, el relato que mencioné anteriormente en mi prédica anterior sobre ese buen pastor, ¿no? que está con sus ovejas. Nosotros somos sus ovejas y se movían y se mueven tan despreocupadamente, ¿no? Ya que es el pastor el que les daba de comer, el que las cuida, el que las dirige, el que hace todo por ellas, ¿no? Y las ovejas viven en una total despreocupación y en un total descanso. Y creo que eso les debe permitir ser muy felices. Esa fue mi primer prédica
referida a este tema, pero hoy, como les decía, vamos a hablar de lo que nosotros tenemos que hacer en medio de estos tiempos, en medio de estos tiempos que en realidad traen mucho temor, ¿no? Al mundo entero. A la hora de preparar la palabra es inevitable no contemplar, no tener en cuenta la realidad de lo que estamos viviendo, porque el mundo está en caos, el mundo entero está en caos. Lo sabemos, usted lo sabe. Hay una crisis económica, una crisis social, una crisis moral que está afectando al mundo entero y que lo está sumergiendo en la desesperación, en la desolación, lo está sumergiendo en el temor, ¿no? Y nosotros tenemos el privilegio y tenemos el honor de poder orar y de poder manifestar el poder de Dios en cada situación, por supuesto guiados por nuestro Padre. No solamente el mundo está en caos, sino también nosotros debemos saber que nunca antes la iglesia está sumergida en una batalla espiritual como la que estamos viviendo ahora. Y no lo digo esto solamente por la pandemia, por lo que ocasiona el COVID-19, sino porque muchos que aman a Dios están siendo seducidos por distintos tipos de engaños, ¿no? Están siendo seducidos por el poder, por las ambiciones personales, por el prevalecer yo, por el cómo me salvo yo, por el orgullo, por también envidias, por celos, ese conjunto de sentimientos y emociones que aparecen cuando realmente no estamos enfocados en Dios. Por otro lado, como les decía recién, muchos creyentes están siendo paralizados y encarcelados en prisiones que tienen que ver con la depresión, con la condenación, con el temor, ¿no? Con el temor. Y a la hora de que todo esto se está movilizando y lo estamos viendo, no debemos de perder nunca de vista que el príncipe de este mundo, el enemigo de Dios, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Anda buscando la forma de robar, la forma de matar y destruir. ¿Y cómo lo hace? Y lo hace como lo hizo con Eva, poniendo pensamientos que se levantan contra Dios, poniendo el desánimo, trayendo confusión a sus mentes, trayendo duda, haciendo que permanentemente las personas estén claudicando entre un pensamiento y el otro y perdiendo su propia paz. Y cada uno de nosotros lo vemos. Yo sé que aún los jóvenes pueden percibirlo en algunos de sus amigos porque algunos están depresivos, otros están como que no va a pasar nada, pero sin embargo están sin rumbo, sin proyectos, sin deseos de hacer cosas, están a la deriva, ¿no? Y nosotros hablábamos el otro día en el grupo de líderes que no podemos negar que en todos los ámbitos y siempre vamos a pasar pruebas, ¿no? Y esto es tan real como nuestra propia existencia. Pero déjeme decirle que nosotros no estamos solos. Nosotros no somos ovejas sin pastor. Nosotros no somos huérfanos. Tenemos a nuestro Padre, a ese Dios vivo y verdadero que está dispuesto a rescatarnos en todo momento, que aún extiende sus brazos para sacarnos de cualquier situación. Dice la palabra en 2 de Timoteo 3:1, Pablo le decía a Timoteo,
pero debes saber esto. ¿Mm? Y hoy te lo digo a ti. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. ¿Mm? Y toda esta enumeración de acciones, de actitudes, se desprenden de lo primero, porque habrá hombres amadores de sí mismo. ¿Y quién es el hombre amador de sí mismo? Es aquel que lamentablemente fue seducido por distintos tipos de engaños y deja a Dios y desprecia a Dios y no considera a Dios en su diario vivir. Y cuando no tenemos a Dios, se desprenden todas estas cosas. La avaricia, la soberbia, la ingratitud y tantas otras cosas que enumera este texto. En 2 de Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Este texto no quiere decir otra cosa, que llegará un momento en que no van a querer escuchar la sana doctrina, no van a querer escuchar la verdad de la palabra, porque esa verdad los va a confrontar, esa verdad no les va a permitir hacer lo que les gusta, seguir sus propios deseos. Por eso van a preferir escuchar lo que otros prediquen, lo que se ajuste a ellos, lo que les permita a ellos seguir haciendo lo que están haciendo. Pero la sana doctrina, la verdad, siempre nos va a confrontar. Debemos, por eso es importante que en medio de esta situación nosotros no nos paralicemos. Sí, estamos escuchando de que hay tiempos difíciles, que se avecinan aún cosas peores, pero nosotros no debemos paralizarnos en el temor, no debemos permitirnos estar en temor, sino que debemos saber qué hacer, debemos actuar, debemos actuar. ¿Y cómo actuamos? Primero, Pablo también lo decía en Efesios, aprovechando bien los tiempos, porque los días son malos. Practicando lo que has aprendido, lo que estás escuchando a través de cada mensaje, los domingos, a través de lo que lees en la palabra, practicando lo que has escuchado. Me encanta porque por ahí escuchamos a hermanos decir, vos no sabés la palabra que escuché, me partió, me rompió la cabeza. Ese pastor es un grosso, tiene una revelación que no te imaginas. Pero a la hora de mirar sus vidas, a la hora de ver cómo ellos están, nos damos cuenta de que no hay proyectos, de que no hay testimonio, de que no hay cambios, de que no hay luz propia. Santiago lo decía de otra manera. Santiago hablaba de que nosotros no debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores. Y hace una explicación ahí, diciendo que aquel que es oidor, pero no hacedor, se asemeja a un hombre que se mira al espejo, que se ve el color de sus cabellos, que reconoce sus ojos, que reconoce su risa, pero que a la hora de salir de allí se olvidó de cómo era su cara, de cómo era su cabello, de cómo eran sus ojos. Y ejemplo de esto es, por ejemplo, una situación actual. Una madre se enferma, el padre pierde su trabajo, se acumulan muchos gastos, cuentas que pagar, las relaciones se resienten en la familia, los hijos que no entienden, que no comprenden,
que la situación está mala y que no pueden hacer lo que quieren. ¿No? Ser un oidor en este caso y no un hacedor sería, por ejemplo, no confiar. Cuando nosotros debemos saber, y a la hora de estar en medio de la situación, debemos saber, esto sabemos que nos puede pasar, porque el Señor dijo, en el mundo van a tener pruebas, van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y en medio de esa situación, en medio de eso que está pasando, no pueden sentir paz, no pueden sentir gozo, porque no pueden sentir gozo cuando el Señor dijo, no te desampararé, no te dejaré. En Hebreos 15:5 dice, de manera que podemos decir, el Señor es mi ayudador, no temeréis. Comienzan a quejarse, comienzan a haber gritos, a haber palabras fuertes que no tienen que ver con el lenguaje de Dios, cuando el Señor ha dicho que debemos evitar las profanas y vanas palabrerías. No podés ver lo que tenés porque puede estar pasando una situación difícil, pero todavía se tienen unos a otros, tienen la esperanza en el Señor de que pueden salir adelante, y entonces se transforman en ingratos, en quejosos, cuando dice la palabra que es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos en todo. Esa es la voluntad de Dios. No pueden orar cuando el Señor dijo que no estuviéramos afanados por nada, sino que nuestras peticiones, nuestras necesidades fueran puestas delante del Señor en todo ruego, con toda súplica y con acción de gracias. Esto es ser un oidor de la palabra y no un hacedor. En medio de las circunstancias, el Señor nos ha dicho qué es lo que debemos hacer, qué es lo que nos va a pasar, pero no lo podemos aplicar. No lo podemos aplicar. Nos olvidamos de todo y apelamos a la carne y no al Espíritu y a la palabra que debe morar en nosotros para salir equipados de esa situación. Leía leyendo un libro, encontré una ilustración que me parece apropiada. Cuando uno juega a los naipes, recibe cartas que desconoce. Y en ese juego y en ese interir de querer ganar, cada uno debe apelar a su inteligencia y a las estrategias para poder ganar ese juego, a pesar de que él recibió cartas que no conocía. Nosotros podemos desconocer una situación, podemos desconocer lo que va a suceder. No tenemos el control, de hecho, de lo que va a suceder, pero sí podemos controlar la manera, la forma en que vamos a pasar, en que vamos a caminar sobre esa situación. Nosotros no podemos controlar la atmósfera negativa en la que estamos viviendo, pero sí podemos controlar la atmósfera de nuestra mente, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Eso sí lo podemos controlar. La vida no es un juego de azar, como esto de tirarse las cartas. Y a diferencia de este juego que les mencionaba, nosotros sí podemos elegir las cartas con las que vamos a jugar en la situación que nos toque pasar. Podemos elegir las cartas de confiar, de confiar en nosotros, de apelar a nuestra inteligencia, de querer aplicar nuestras mayores capacidades y hacerlo con nuestras fuerzas, o podemos escoger las cartas que tienen que ver con apoyarnos en las fuerzas y en el poder del Señor. Por lo tanto,
Sé que estar en una prueba no es fácil, lo sabemos todos, pero el Señor nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar y nos ha prometido estar con nosotros. Él nos va a ayudar, por eso siempre a lo largo de la palabra está el ánimo y la exhortación de Él a no temer, a no temer. Nosotros tenemos que tener nuestra mirada, nuestros ojos puestos no en lo que nos está pasando, no en lo que estamos sintiendo, sino tenerlos puestos los ojos en Dios, en su fidelidad y en la obra redentora de Cristo. Por eso Santiago decía que cuando esta palabra es implantada, va a ser vida para para nuestras almas, y seremos bienaventurados en todo lo que nosotros vayamos a hacer. En Lucas 20, en Lucas 2:40, cuenta que Jesús, cuando era niño, crecía y se fortalecía en el espíritu, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. O sea, el favor, la bendición de Dios estaba sobre él. Este versículo contiene todo lo que nosotros necesitamos para ser felices, para ser prósperos y exitosos en nuestro caminar con Dios. En nuestro caminar con Dios. Por ahí no necesitamos tantas cosas por ahí, ni tenemos que hacer tantas cosas. Algo que es necesario en estos tiempos es que nosotros estemos equipados espiritualmente, estemos fortalecidos espiritualmente, tengamos esa sabiduría para saber en el momento que nos toque, ese momento desconocido que va a venir, sobre lo cual nadie sabe lo que nos va a tocar, lo que puede suceder, pero llegado ese, sepamos qué es lo que debemos hacer. Y la gracia de Dios esté sobre nosotros. Debemos aprender a encomendar a Dios nuestras vidas, confiándonos a Él en todo y para todo. No apoyándonos en nuestra fe, sino en la gracia de este Dios maravilloso y del cual el pastor habló la semana pasada. Debemos estar seguros y confiados bajo la gracia de Dios. Dije, no apoyándonos en nuestra fe, ¿por qué? Porque la fe no tiene poder en sí misma. La fe, el poder radica en la persona, en la autoridad en quien nosotros depositamos esta fe. Y esta fe la estamos depositando en aquel que se declara el primero y el último, aquel que se declara el yo soy, el único Dios verdadero. Esta fe, como les decía en otra oportunidad, la Biblia no nos llama a que creamos en los milagros, sino que creamos y que nos apoyemos y que nos hagamos fuertes en aquel que es capaz de hacer esos milagros. Debemos apoyar nuestra fe en esa palabra que es viva, que es eficaz, que siempre, pero siempre, siempre va a hacer lo que Dios dice que va a hacer. Y recuerdo ese texto que habla de que es como la lluvia y la nieve que cuando caen a la tierra, dice que hacen germinar la semilla y dan semilla al que siembra y pan al que come, y que no va a volver vacía, sino que va a hacer lo que Dios quiere que haga, lo que va a hacer y va a cumplir el propósito que Dios tiene con ella para nuestras vidas. Por lo tanto, no es tiempo de paralizarnos, no es tiempo de quedarnos, no es tiempo de dejar de proyectarnos, de seguir viviendo, pero sin temor, como le dijo Dios a Abraham: no temas, Abraham. Y todavía no le había cambiado el nombre, era Abraham. No temas, porque yo
Dios mismo voy a ser tu escudo. Yo soy tu galardón. En el Salmo 23 decía, no temeré mal alguno, porque tú estarás contigo. Vendrán, hermanos, tiempos en los que por ahí no queremos pensarlo. No queremos pensarlo. Pero vendrán tiempos en los que, como Pedro, tendremos que aprender a caminar sobre las aguas. Vendrán tiempos de oscuridad e incertidumbre donde deberemos apoyarnos y fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Como dice en Zacarías, porque no es con ejército, no es con espada, sino es con mi espíritu. Con mi espíritu, así ha dicho el Señor. Realmente me encanta siempre y soy una persona que me aferro tanto a las promesas de Dios y me aferro tanto a esa palabra de vida que Él siempre nos transmite, pero hay una parte que nosotros tenemos que hacer y es esta: crecer como creció Jesús, crecer en el Espíritu, crecer en sabiduría, crecer en revelación, para realmente no ser engañados, para realmente no ser tentados, para realmente que nada nos aparte de la verdadera verdad. Dios nos ama incondicionalmente. Dios nos ama incondicionalmente. Y es tan hermoso el amor de Dios, tan hermoso, tan incomprensible, y tiene que ver con esta gracia, ¿no? Con esta gracia de la que el pastor hablaba la semana pasada. Vivimos bajo la gracia, nos movemos en la gracia, somos cubiertos por la gracia, por el favor de Dios, y por ahí no nos damos cuenta, creemos que todo lo que hacemos viene y lo hacemos por nosotros mismos, cuando es la gracia misma de Dios que nos sostiene, ¿no? Que nos sostiene. Por eso hemos sido lavados, hemos sido dignificados, y hemos sido completos, y tenemos la suficiencia en nuestro amado Cristo, en la obra finalizada de nuestro amado Cristo. Que nadie te diga lo contrario, no te lo permitas. Cuando no te lo permitas, no permitas dudar, no permitas que nada venga a arrebatarte esta verdad. Esta verdad debe ser implantada, como decía Santiago, en tu alma, y serás bienaventurado en todo lo que hagas. Por lo tanto, levantémonos, así como estemos, con lo que estemos pasando. Yo te animo, y la palabra te anima, y Dios te anima a que te levantes y confíes en sus promesas. Por eso titulé este mensaje: lo importante sigue siendo no temer, pero sí es importante saber qué es lo que tenemos que hacer. Y qué es lo que tenés que hacer es alinear en este tiempo tus pensamientos a Dios, poniéndote de acuerdo con lo que Dios dice, con lo que dice su palabra, poniéndote de acuerdo con sus promesas, diciendo en cada momento sí y amén, Señor, sea conforme a lo que vos has dicho, en cada situación, porque aún en lo que fuere, tú estás al control. Tu mano está extendida sobre mi vida, tu gracia se derrama sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre lo que yo haga. Tu favor siempre estarán conmigo. Por lo tanto, alineémonos a lo que el Señor dice. Tomemos esa posición que Cristo nos ha otorgado, esa autoridad que nos ha otorgado. Llenémonos de la luz para que las tinieblas a nuestro paso retrocedan. Oremos en todo tiempo para que no seamos tentados como lo fue Eva, con distintos
pensamientos, con engaños, con cosas que el enemigo, sabiendo que que sus tiempos se han acortado, se está moviendo y está tratando de destruir a la humanidad. Oremos como Pablo decía en Efesios 1:15, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, para que nos dé ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de revelación. ¿En qué? En el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepas cuál es la esperanza a la que has sido llamado, a la que has sido llamada. Para que sepas cuáles son las riquezas de la gloria que tenemos en Cristo Jesús. Para que sepas cuál es la super eminente grandeza del poder que opera en nosotros. Aquellos que creemos. ¿Y cuál es ese mismo poder? Ese poder que operó también en Cristo resucitándolo de los muertos y que lo ha hecho estar sentado a la diestra del Padre, así como cada uno, como nosotros, estamos sentados al lado de Jesús. Esto es lo que tenemos que hacer. En estos tiempos más que nunca tenemos que hacer esto. No, quizás nuestros tiempos estamos ocupados haciendo un montón de cosas, porque aunque nuestras salidas son restringidas, aún podés estar haciendo un montón de cosas. Podés estar viéndote todas las películas, todas las series, podés estar haciendo, qué sé yo, hablando con uno, con otro, pero en este tiempo es necesario que te puedas estar haciendo lo que te mencionaba recién, orando, alineando tus pensamientos, tomando tu posición de autoridad, haciendo luz, porque cada uno deberá librar una batalla personal. En medio de esta batalla mundial, en medio de esto que se ha desatado y que aún no vemos ni sabemos cómo va a terminar, tendrás que librar tu propia batalla. Pero no te asustes, porque nosotros tenemos el más poderoso Señor y Rey. Y Él nos ha prometido protegernos, Él nos ha prometido protegernos, nos ha prometido sanarnos, nos ha prometido sacarnos y estar con nosotros en cada situación. ¿Por qué vamos a desconfiar del único en que nosotros podemos confiar? No temamos a la carencia, aunque digan que vendrán en estos tiempos situaciones muy difíciles a causa de lo que está ocurriendo con la economía. No temas a la carencia. No, dice el Señor, yo te daré de comer. Yo saciaré tu sed. Ni el calor, ni el sol, dice, te afligirán. Porque el que tiene misericordia de ti, Él te guiará y Él te conducirá a manantiales de aguas. Dice el Salmo 121, dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme y se adormece el que cuida de Israel. El Señor es el que te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en tu hogar y en el caminar desde ahora y para siempre. Amén.
Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios grandioso. Ese es nuestro Dios maravilloso. Amén, hermanos. Así que en este tiempo, que el Espíritu Santo pueda conducirte, pueda guiarte, pueda llevarte a fortalecerte, a equiparte, a buscar más de Él. Amén. Pueda llevarte a buscar más de Él. Desde ya los amo, los bendigo y espero que esta palabra haya traído un refresco, un renuevo, un recordar, un poder reflexionar realmente en quiénes somos y en quién es nuestro Padre. Bueno, buenas noches, iglesia. Mi nombre es Fernando. Estoy con mi familia, Dolly, Ezequiel, Victoria y Agostina. Queríamos compartir y mandarles este videito para contarles cómo hemos transitado este año, que para nosotros ha sido de bendición, para nosotros ha sido bueno, distinto y ha sido bueno, no ha sido malo, por eso queríamos compartirlo con ustedes. Bueno, buenas noches, iglesia, buenas noches a todas las personas que están conectadas por primera vez. Y sí, reafirmar lo que Fernando dice, que la verdad que ha sido un año distinto. No hemos pasado situaciones diferentes a lo que deben haber pasado otras familias. Por supuesto que este tema de la pandemia nos ha alcanzado. También paró algunas actividades que teníamos, como también en la parte económica, los trabajos, pero también hay algo que hay que rescatar y eso es lo que hemos experimentado como familia, de poder tener más tiempos con el Señor, que tal vez por las distintas actividades que teníamos cada uno no lo podíamos hacer. Sí hemos podido compartir en este tiempo en familia, de poder buscarlo, de poder adorarle, de poder bendecir, de poder alabar a Dios como tal vez en otro tiempo no lo habíamos hecho, y eso ha traído bendición a nuestra vida, eso ha traído paz, eso ha traído también una nueva forma de vivir, y realmente tiene que ver con la decisión que hemos tomado de ponerlo como lo primero. La verdad que el entregarle todas nuestras áreas y ponerlo como lo primero, como el timón de nuestra familia, ha hecho cambios. Por supuesto que también hemos tenido que ir cambiando personalmente, o sea, cada uno, pero vamos por más y sabemos que no estamos solos, sabemos que el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y también algo muy lindo que hemos podido vivir este tiempo con el Señor. Teníamos proyectado hacer la célula en nuestra casa porque era el anhelo de hace mucho tiempo. Bueno, el Señor es el que maneja todo. No lo pudimos hacer debido a la pandemia, pero sí, como tampoco nos hemos podido conectar con los integrantes de la célula a través del teléfono, el Señor nos llevó a visitar a una familia, nos llevó a que nuestra célula no fuera acá, sino en otro lado, en otro lugar, y ha sido de mucha bendición porque hemos sentido el gozo del Señor en nuestro corazón, ya que habían y hay muchas personas esperando la palabra, esperando esa palabra de esperanza que transmitimos, que gracias le damos al Señor porque somos instrumentos en sus manos, y cada palabra que llevamos y como vamos en nombre del Señor sabemos que Él nos respalda. Así es que eso es lo más valioso que hemos podido vivenciar en este tiempo. Y bueno, como decía Dolly, no somos una familia distinta, y que el Señor tenga una misericordia distinta hacia nosotros que la que tiene al resto de su pueblo. Simplemente es que hemos decidido tomar buenas decisiones en el Señor, y porque hemos pasado por falta de trabajo, hemos pasado por aflicciones, por pruebas. El 23 de noviembre del año pasado el Señor nos bendijo con este lugar, con esta casa, que ha sido una bendición para mi familia y para mí. Es nuestro lugar, se le hemos ofrendado al Señor. Sabemos que Él nos la ha prestado y que nos ha puesto como administradores. Y no quiero hacer hincapié en lo material, porque lo material hoy está y mañana tal vez no.
reconocer que ha venido de parte de Él, reconocer que ha sido su mano y su misericordia hacia nosotros, hacia mi familia, pero contarles que nuestra mirada siempre ha estado puesta en el Señor, no importa la circunstancia, no importa la prueba, muchas veces hemos estado caídos, pero no derrotados porque el Señor ya venció por nosotros, el Señor nos sostiene y por eso digo que este año ha sido distinto porque no podemos dejar de ver, yo como cabeza de hogar, en el lugar que me ha puesto el Señor, teniendo estos 4 hijos que el Señor me ha regalado, me ha prestado, que son un amado tesoro para mí, mi mujer, esta mujer idónea que edifica la casa y no la destruye, como dice su palabra. Si parara ahí de contar, el Señor ya me bendijo mucho con esta familia preciosa que tengo. Pero el Señor no quedó ahí y sigue tratando en mi vida. Y el otro día, hace muy poquito tiempo, compartíamos palabra con un matrimonio, queríamos bendecirlo, lo visitamos y en el momento que estábamos compartiendo palabra con ellos, el Señor trajo a mi mente de la oscuridad en la que vivíamos con Dolly y creo que estaba Selena y Ezequiel solamente. No, Victoria también estaba y Agostina venía en camino y créanme que vivíamos en oscuridad. El Señor me hizo ver ese momento, pero no para reprocharme, sino porque eso hace que cada día, este año, por eso vuelvo a repetir, ha sido distinto y ha sido bueno para nosotros porque no puedo dejar de ver, y mis hijos y mi mujer también, no podemos dejar de ver cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas, de donde nos sacó el Señor, de la oscuridad y de ese pozo que el Señor nos sacó al momento de cruzarse en nuestras vidas, de buscarnos y que nosotros hayamos tomado la buena decisión de reconocerlo y decidir seguirlo, porque como dice la palabra, mi casa y yo servimos al Señor, hemos levantado altar en esta casa, hemos levantado oración y alabanza hacia Dios y entendemos que todo lo que nos ha pasado y que hemos pasado por desiertos, hemos pasado por momentos feos, pero más que convencido que esos desiertos y esas pruebas son necesarias y nos ayudan a que hoy en día podamos estar transmitiendo y compartiendo esto con ustedes, que es la fe que hoy hemos logrado, no ha sido por nuestra fuerza, sino porque el Señor nos ha probado y ha multiplicado nuestra fe. Y nada, decirles eso, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, que todo el cambio que ha hecho en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, ha sido porque por su misericordia y porque lo que hablaba Jorge, nuestro pastor, el domingo, que todo lo que tenemos, que todo lo que vamos a obtener, esa salvación tan preciada que es para nosotros, ha sido por gracia del Señor, ha sido por ese amor y bueno, contarles eso y compartirle una palabra que el Señor ha puesto en mi vida para compartirla con ustedes. Como familia queremos compartirla, que está en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, que dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirle a los otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. No te preocupes por sufrir por el Señor, nos dice Pablo acá, y esto él lo escribe un poco antes de ser ejecutado, ¿no? Y él no estaba mirando de esa forma horrible que le sacaron, lo mataron, sino él estaba viendo lo que venía, que es la muerte, pero no era la muerte en sí, sino lo que venía después, que es la vida eterna, que es lo que nos tiene preparado el Señor para nosotros.
animarnos a que no nos preocupemos por si esta pandemia o las cosas que puedan llegar a venir o una situación económica o una enfermedad. Que no nos preocupemos por eso, que nos preocupemos por el ministerio que el Señor nos ha dado, con el propósito que Él ha puesto en nuestra vida, que nosotros no podamos cumplir, que creo que es transmitir ese gran tesoro que por gracia recibimos y por gracia lo tenemos que dar. No somos merecedores, pero el Señor, Él nos ama y nada, yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿habrá algo en este mundo que usted pueda pasar o que yo pueda pasar que nos pueda separar del amor del Señor? Lo dice la misma palabra. No hay nada en los cielos, en la tierra, ni por debajo de la tierra que pueda separarnos de este amor que mueve su mano, la mano del Señor hacia nosotros que somos su pueblo. Hay algo en esta tierra, hay algo en este mundo, hay algo más poderoso que pueda anular el sacrificio que Dios hizo por ustedes y por mí, hermanos. No hay nada. No hay nada, entonces los animo, aunque la carne sea débil, que tomemos el control de nuestro cuerpo y lo sometamos a la voluntad del Señor, porque nuestro cuerpo siempre va a ser pecaminoso, pero nosotros, el que vive dentro nuestro es más fuerte el que vive fuera. Lo dice su palabra, así que como familia confiamos en que el Señor nos provee, el Señor nos sustenta, y el día de nuestra muerte simplemente va a ser la puerta que vamos a abrir para pasar a la vida eterna. Dejar esta palabra para ustedes y compartir este cortito mensaje bendiciendo sus vidas y bendiciendo a esta iglesia amada, a donde el Señor nos ha puesto como familia, y mis hijos, para cerrar, también quieren compartir algo con ustedes. Bueno, y también nosotros reflexionábamos como familia y veíamos cuánto tiempo perdíamos en las tareas diarias que podría haber sido glorificado para el Señor. Queremos llevarlo a que reflexionen también ustedes como familia. Bueno, iglesia, los queremos motivar a que ustedes puedan crear esa comunión, esa iglesia que debemos tener cada uno en nuestros corazones, que día tras día esa relación con el Señor se pueda fortalecer, ya sea en familia o individualmente. Amén. Poniendo siempre nuestros ojos en el Señor y todos los días descansando a sus pies, descansando en Él, y que podamos perseguir esa paz que Él nos va a dar. Amén. Así que les decimos que los extrañamos, que los amamos y que esperamos pronto volver a vernos. Nos vemos, iglesia. Chao, iglesia, bendiciones. Oramos. Padre, fortalece y alienta nuestra fe. Aliméntanos. Muéstranos tu gloria en cada adversidad que enfrentamos y multiplica para tu amada iglesia, para nosotros, tus hijos amados, milagros, señales y maravillas mientras nosotros confiamos en ti. Que veamos tu poder sobrenatural en cada situación y sepamos que estás ahí, más cierto que el sol que sale cada mañana, más constante y fiel que la ola que viene a posarse incesantemente a la orilla del mar. Atráenos a ti, abrázanos y no nos sueltes. Permítenos contemplar tu gloria, tu hermosura, tu majestad, tu grandeza en medio de este mundo en tinieblas. Ayúdanos a ser esa luz que resplandece sobre la oscuridad, que resplandece y toca a este mundo en el cual lo podemos ver que está tan enfermo. Señor, oramos, clamamos, te pedimos esto, porque tú eres nuestro amado Dios. Señor, creemos y confiamos en que sí lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ya habrán escuchado el testimonio y creo que se habrán gozado de lo que nuestros hermanos pudieron compartir, de lo que pudieron transmitir acerca de lo que les ha tocado vivir. Damos gracias a Dios por su fidelidad en cada situación en la que ellos
han tenido que atravesar. Y aprovecho esta oportunidad para aquellos que se están conectando por primera vez, por aquellos que aún no han tomado la decisión en su corazón de confiar y de creer en este Dios maravilloso, a que puedan orar junto conmigo y puedan decir: Señor, yo te acepto en mi corazón, yo creo en tu poder y quiero hacerte mi Señor y mi Salvador. Quiero caminar en estos tiempos contigo. Creo en que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos y que ese poder que lo resucitó, el día de mañana también a mí me resucitará. Por lo tanto, recibo la vida eterna y te doy gloria y te doy honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los esté bendiciendo y que podamos haber disfrutado de esta reunión. Es el anhelo de cada uno de nosotros que cada domingo, aunque estamos distanciados, podamos tener esta comunión y podamos estar unidos en un mismo espíritu. Amén. Qué lindo es poder adorar y alabar a Dios todos juntos, y qué linda palabra que nos anima a buscar a Dios aún así en estos momentos difíciles para tomar buenas decisiones. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Te saludo en el amor del Señor y que tengas una hermosa semana. Hasta el domingo que viene. Rompo las cadenas del temor que me ataba. Renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Declarado, Espíritu, creo en ti, sé que
vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. 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 Te alabo, ya no hay derrota en mí. Te alabo, redimiste mi vivir. Te alabo, tu poder habita en mí. Te alabo, victorioso soy en ti. Te alabo, por tu espíritu en mí. Te alabo, tu poder habita en mí. La palabra de Dios en mi boca, todo va a cambiar. Camino lleno de tu poder, me das la fe para profetizar. Profetizar. Yeah. Profetizar.